Bueno, en este modelo vamos a hablar de las arterias y venas que pasan más cerca a la cavidad bucal y irrigan la misma. En este modelo vamos a ver la arteria y las venas labial superior, las labial inferior, la arteria y la vena facial y la bucal. Vamos a explicar cada una de ellas primero con la arteria bucal. La arteria bucal es una rama descendente de la arteria maxilar que se encuentra en la segunda bifurcación de la arteria carótida externa. Ahora pasamos a la arteria labial superior. Este se origina como una rama facial de la arteria facial y lo que hace es que irriga parte de la nariz y el labio superior. Ahora pasamos a la arteria facial. Esta arteria facial se origina directamente de la arteria carótida externa y lo que hace es irrigar las estructuras superficiales del rostro. Por último, hablamos de la arteria labial inferior. Esta es una rama de la arteria facial que discurre a lo largo del borde del labio inferior y emerge cerca al ángulo de la boca. Ahora vamos a pasar a las venas. Vamos a explicar primero la vena facial. Esta va paralela a la arteria facial y lo que hace es drenar la sangre superficial del rostro, y estas son venas sin válvulas. Ahora tenemos la vena labial superior. Esta lo que hace es recoger la sangre del labio superior. Y la vena labial inferior transporta la sangre sin oxígeno que sube la arteria labial superior. Bueno, este modelo lo vamos a utilizar para explicar los músculos que rodean y están más cercanos a la cavidad bucal. Todos estos tienen funciones para la mímica, y el principal de ellos, y el que vamos a hablar de primero, es el orbiculador de la boca. El orbiculador de la boca es el músculo que rodea la hendidura labial, y este se origina en el ángulo de la boca y se inserta en la mucosa de los labios. Su función es muy importante, ya que es aquel que se encarga de cerrar la hendidura labial. En segundo vamos a hablar del músculo elevador del labio superior, que son estos dos de acá, y estos se originan en el borde infraorbitario y se insertan en el labio superior. Su función es retraer la boca. Ahora vamos a hablar de los músculos cigomáticos menores, que son estos dos. Estos se originan en el borde anterior del músculo del hueso cigomático y se insertan en el labio superior. Ese también retrae la boca. Bueno, ahora vamos a pasar al músculo cigomático mayor, que es este que estamos viendo acá. Su origen es en el borde lateral del hueso cigomático y su inserción es en el ángulo de la boca. Su función es elevar la comisura labial. Posteriormente, y el músculo más lateral que rodea la comisura, es el músculo risorio. Este se origina en la piel de la mejilla y se inserta también en el ángulo de la boca. Su función es dilatar la boca. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo del orbicular de la boca. Tenemos primero el depresor del ángulo de la boca, que se origina en la parte anterolateral de la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca. Este también dilata la boca. Ahora pasamos al depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior se origina sus fibras se originan en el músculo platismo y se insertan en el labio inferior. Su función es dilatar la boca y retraerla. Ahora pasamos al músculo mentoniano. El origen del músculo mentoniano está en el cuerpo de la mandíbula y su inserción es en el labio inferior. Su función es elevar y protruir la mandíbula.
Hola, hoy les voy a hablar de los nervios y del sistema linfático de la cavidad bucal. En este caso les vamos a hablar del nervio maxilar y mandibular. Como sabemos, el nervio trigémino tiene tres divisiones: la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que son las que se ven en nuestro modelo. El nervio maxilar es un nervio sensitivo y en sus ramos colaterales podemos encontrar el nervio alveolar superior. Este nervio alveolar superior se encarga de inervar la porción alveolar del maxilar, el periosto, la encía y los dientes por medio del ápice. En esta parte tenemos el nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto y en sus ramos terminales encontramos el nervio alveolar inferior. Este se encarga de inervar el hueso de la mandíbula, el periosto, la encía y los dientes por medio del ápice. En esta parte les voy a hablar del sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de mantener el equilibrio en los líquidos corporales y defendernos de infecciones. En esta parte encontramos el nivel 1, que es donde se encuentran los nodos submentonianos y los nodos submandibulares. Estos son los que drenan el labio, la cavidad bucal y la parte de la nariz. Y acá en la parte del maxilar encontramos el nodo facial, que es el que se encuentra al lado del buccinador. En esta parte les voy a hablar de la lengua. En la lengua encontramos sistema linfático, venas, arterias y nervios. Empecemos con los nervios. En la lengua se encuentra el nervio glosofaríngeo y el nervio lingual. El nervio glosofaríngeo está en la parte posterior de la lengua. Este tiene una acción sensitiva y una acción sensorial. Mediante la acción sensitiva asegura la sensibilidad de las mucosas y de la lengua. Y mediante la acción sensorial transmite sensaciones gustativas nacidas en las papilas posteriores de la lengua. El nervio lingual. Para el nervio lingual tenemos que tener en cuenta la anastomosis de la que les hablaba anteriormente, el nervio trigémino, ya que el nervio trigémino tiene las tres ramas que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y el nervio lingual es una rama terminal del nervio mandibular y entra por la lengua a inervarla. Sigamos con los vasos, que son las arterias y las venas. La arteria lingual. Para la arteria lingual debemos tener en cuenta que la arteria carótida tiene una anastomosis, la arteria carótida interna y la externa. La interna se encarga de irrigar el cerebro y la externa el cráneo y el rostro. Entonces, la arteria lingual es una anastomosis de la arteria carótida externa y esta se encarga de irrigar la lengua, la glándula sublingual, la epiglotis y las amígdalas o tonsilas. Ahora la vena. La vena sublingual es un vaso sanguíneo que recoge la sangre sanguínea que está en la lengua y esta desemboca en la vena yugular interna. Pasaremos a hablarles del sistema linfático. Como habíamos mencionado anteriormente, el sistema linfático consiste en mantener el equilibrio en los líquidos corporales y protegernos de infecciones. Entonces los vasos linfáticos que se encuentran acá en la lengua transportan la linfa y son los que se encargan de evitar infecciones en la cavidad bucal.
Bueno, en este video les vamos a hablar sobre los detalles óseos de la mandíbula. Para empezar a hablar de la mandíbula debemos tener en cuenta que ella se origina a partir de dos huesos que se encuentran separados al lado y lado, pero están fusionados acá en la línea media mediante la incisura mandibular. La mandíbula está compuesta por el cuerpo, que está dividido en dos partes, que es la base y los procesos alveolares. La rama tiene rama derecha y rama izquierda, y en medio de la rama y el cuerpo se encuentra el ángulo. El ángulo es áspero y tiene la inserción de dos músculos allí. En la parte exterior está la inserción del músculo macetero y en la parte interior se inserta el músculo pterygoideo medial. Esta proyección redondeada que encontramos acá recibe el nombre de cóndilo o proceso condilar y se articula al hueso temporal. Esta parte que encontramos debajo del cóndilo recibe el nombre de cuello. Esta proyección que vemos acá al frente del cóndilo recibe el nombre de proceso coronoides. Este lo que permite es que haya una buena oclusión y así nos ayuda a mantener la mandíbula en posición. Este espacio entre el proceso coronoides y el cóndilo recibe el nombre de incisura mandibular. Como les decía, el cuerpo de la mandíbula tiene una parte que es la base y el proceso alveolar. Por acá detrás del proceso alveolar se encuentra la fosita submandibular. La mandíbula en la línea media tiene una proyección llamada protuberancia mentoniana. Detrás de esta protuberancia mentoniana, justo en esta parte, se encuentra la espina mentoniana. Y de esta espina se insertan dos músculos, el genioideo y el geniogloso. Acá, en la parte interior de la rama, al nivel superior de los dientes, se encuentra el foramen mandibular. Por el foramen mandibular entran algunos nervios. Acá se encuentra esta pequeña proyección llamada língula. Y para terminar, acá se encuentra el foramen mentoniano. Por el foramen mentoniano salen los nervios que entraron por el foramen mandibular. Laura López López, a mí me correspondió el molar, representar las estructuras y los componentes del diente, y se me ocurrió la idea de hacerlo utilizando este material reciclable que es el icopor. Este icopor vino junto a unas lámparas protegiéndolas, y los voy a cortar y voy a mostrar las diferentes capas correspondientes a un diente, al molar, y las voy a moldear. Para diferenciar las diferentes capas que tienen los diferentes componentes voy a utilizar témperas, los voy a colorear y voy a ir explicando las características de cada uno a la medida que lo voy haciendo. Entonces pues vamos a empezar. Bueno, y ya después de tener la maqueta casi lista, simplemente faltaría agregarle color y así poder explicar y poder mostrar los diferentes componentes del diente. Entonces pues voy a empezar a pintar y les mostraré cómo queda después. Esta es mi maqueta representando el molar, y voy a proceder a explicar los diferentes componentes del diente. Bueno, el más grande que ven acá atrás, este es el esmalte dental, es la capa externa que recubre los dientes. Está compuesto por hidroxiapatita y es un mineral translúcido de alta dureza. Es súper importante y es importante cuidarlo, ya que una vez que se pierde, no vuelve a recuperarse. El que le prosigue es la dentina. La dentina es el tejido que está inmediatamente abajo del esmalte, es este naranja que está aquí. Es uno de los componentes del diente y es una capa que da el color al diente. La que le sigue, que es la más pequeña, la roja, esta de aquí, es la pulpa. Es el tejido blando localizado en el interior del diente, en la cavidad pulpar. Y esta es muy importante ya que contiene nervio y vasos sanguíneos y el tejido conectivo también. Bueno, también quise representar de estos lados, de los dos lados, las encías. También son denominadas gingivas. Es el tejido conectivo fibroso que está alrededor del cuello de los dientes. Obviamente pues yo lo tuve que poner aquí a un lado cada uno, y cubre el hueso alveolar. Y su función principal es la de soportar y mantener los dientes en su sitio.
Y por último, que es básicamente todo el marco, pero yo aquí lo coloreé para poder diferenciarlo, es el hueso, pues es la parte ósea que sostiene a los dientes. eh, y pues obviamente también es muy importante y me pareció muy importante añadirlo al componente del diente, a los componentes del diente. Eso fue todo esa fue mi maqueta, ese fue mi trabajo final con mis compañeros Jacobo y Laura y espero que les haya gustado.